Imagina esto, acabas de cursar tu primera materia de programación o llevas ya algunos cuantos videotutoriales y ahorita estás trabajando en un programa para llevar la cuenta de los puntos de un torneo. El equipo 2 lleva 3 puntos, el equipo 0 lleva 5 y el equipo 1 acaba de anotar otro punto. Es fácil de manejar, ¿no? Un arreglo y utiliza sus índices para llevar tracking de los puntos. Pero y si en lugar del equipo 0, 1 y 2 tienes el equipo Sardina, el equipo Taquitos y el equipo Dinosaurios Ardientes del siglo XXI, ¿cómo le haces? Bueno, la respuesta es hashing, justo lo que veremos el día de hoy. Soy Chio y bienvenido a Chio Code. Si es tu primera vez por acá, soy profesor y desarrollador enfocado en backend, diseño arquitectura de software y sistemas distribuidos. Y en este canal subo videos sobre esos y muchos otros temas relacionados al software y la programación en general. Así que, si te gusta lo que hago por acá, considera suscribirte. Y a ver, el hashing no es la única respuesta. Siempre hay muchas formas de resolver un problema. Perfectamente podríamos tener un arreglo con strings, con los nombres de los equipos, donde el índice del equipo del arreglo sea el mismo que usemos en el arreglo de puntos. Quiero saber cuántos puntos tiene el equipo Taquitos, lo busco en el arreglo de nombres y luego uso ese índice para obtener los puntos en el otro arreglo. Pero ¿y si les dijera que hay una mejor manera? Bueno, esa mejor manera es el hashing, el cual es un proceso para transformar un valor o una llave en un número. Así puedo mapear el string taquitos al número 1. Si paso ese string taquitos transformándolo a través de una función hash, voy a obtener el número 1, el cual va a ser mi código hash o hashcode o índice hash o como lo quieran conocer. De esta forma puedo mapear llaves a un código hash usando una función hash. Varios términos que hay que tomar en cuenta. Y todo esto es para tener eficiencia. Porque sí, podemos almacenar cosas en un arreglo en una complejidad de tiempo de Big O de 1, tiempo constante. Pero si no sabemos en qué índice está el valor que queremos, tenemos que hacer una búsqueda, así como con el ejemplo de los equipos, la cual puede ser lineal, Big O de n, o en el mejor de los casos, logarítmica, Big O de logaritmo de n, si es que el arreglo ya está ordenado y aplicamos binary search. Por cierto, si no tienes ni idea de lo que estoy hablando con esto de la complejidad Big O, te recomiendo que veas el videito donde lo discutimos. Te lo dejo por acá. Ahora, en cambio, cuando usamos una función hash al querer almacenar o recuperar un valor, esta función convierte la llave en un índice, lo cual nos dice exactamente en dónde encontrar la información. Esto elimina completamente la necesidad de buscar, lo cual hace que el acceso sea mucho más eficiente. ¿Qué tan eficiente? Bueno, usando hashing te permite que el acceso, inserción y eliminación de elementos tengan un costo promedio de Big O de 1, lo que sería tiempo constante. Y justo digo promedio porque hay varios detalles que vamos a ver ahorita. El hashing es este proceso de pasar la llave por la función hash que simplemente nos proporciona un índice, el cual vamos a utilizar dentro de un arreglo. Este arreglo lo conocemos como tabla hash. Por ejemplo, supongamos que tenemos un conjunto de strings AB, CD, EFG y queremos almacenarlas en una tabla. Solo queremos poder buscar y obtener estos valores rápidamente, en tiempo constante. No nos preocupa tanto el orden de los strings que van a tener dentro de la tabla. Así que cada string va a funcionar como su llave y el mismo string va a ser el valor que almacenemos dentro de la tabla hash. Así que paso 1. Definimos nuestra función hash, la cual va a asignarle el valor 1 al carácter A, el valor 2 al carácter B y así sucesivamente con todos los caracteres de forma alfabética. Esta función hash va a tomar la llave, recorrer cada uno de sus caracteres y asignarle el valor numérico que tiene. Después va a sumar todos estos números para obtener, en el caso de AB, pues 1 más 2, 3. CD, 3 más 4, 7. EFG, 5, 6 y 7, 18. Ahora, vamos a pensar que tenemos una tabla hash o un arreglo de tamaño 7 para almacenar todos estos strings.
Lo último que tendría que hacer la función hash es tomar la suma de los caracteres y calcular módulo del tamaño de la tabla. O sea, hace módulo 7. Todo esto para que el índice sea utilizable, no nos pasemos del tamaño máximo de la tabla. Con estas reglas vamos a obtener para el string AB el índice 3, para el string CD el índice 0 y para el string EFG el índice 4. En este ejemplo de Python tenemos nuestra función hash, que hace el cálculo que mencionamos sumando el valor de cada carácter y al final hace el módulo del tamaño del arreglo. Luego, en nuestro namespace global del script, iniciamos nuestra tabla hash, inicializamos nuestra entrada y luego, por cada string, calculamos su índice y almacenamos el valor de ese string en la tabla hash. Y ya al final, simplemente con este for, imprimimos los valores de la tabla. Ahora, este es solo un ejemplo de una función hash. Existen muchos tipos y formas diferentes en las que podemos hacer esta función para cumplir el mismo objetivo. Transformar una llave en un número que represente un índice para la tabla hash. Y algunas de las funciones más comunes hacen algo así, toman el valor, hacen alguna suma, cálculo, multiplicación, luego lo dividen por el tamaño de la tabla y toman el residuo para utilizarlo como índice. Pero pues hay varias formas de hacerlo, ¿no? Multiplicar la llave por una constante, tomar solamente una parte del resultado para usarlo eso como un índice, sumar valores específicos o restar, hacer divisiones. Al final casi siempre se hace este módulo para pues, que no se pase, pero pues hay muchas formas de hacer esta función hash. Cada una pues, puede tener sus ventajas o desventajas y se utilizan pues, dependiendo del contexto del problema, dependiendo de qué tipo de llaves va a tener tu tabla hash. Ahora, los que hayan puesto atención se pueden dar cuenta que puede ser que la función no sea perfecta, es decir, que no pueda mapear cada llave a un índice único y diferente del resto de las llaves. Sí se puede diseñar una función que haga esto, simplemente tenemos que tener pues, todas las llaves de antemano y saber que no van a cambiar nunca, pero en realidad esto rara vez la podemos aplicar. Entonces lo que tenemos que considerar para tener una buena función hash es, uno, que sea computablemente eficiente, o sea, que sea rápido de procesar. Dos, que distribuya las llaves de forma uniforme por la tabla hash. Tres, tener un bajo factor de carga, esto es el número de ítems que están en la tabla hash entre el tamaño de la tabla hash. Para que no digan, pues para almacenar mis 10 elementos hago una tabla de 1.000.000 y ya, así ya no hay colisiones nunca. Y 4, minimizar colisiones. Y las colisiones son justamente uno de los problemas más comunes que tenemos en el hashing. Una colisión ocurre cuando dos llaves distintas generan el mismo valor hash y por ende intentan ocupar la misma casilla dentro de la tabla hash. Por ejemplo, usando la misma función hash que platicamos ahorita, estos dos strings AB y BA tendrían el mismo índice hash. Así que para manejar estas colisiones hay algunas estrategias que podemos utilizar. La primera es encadenamiento separado o separate chaining, que también se le puede conocer como open hashing o hashing abierto, que básicamente es tratar cada casilla de nuestra tabla hash como una lista enlazada. Si dos elementos colisionan, simplemente los almacenamos dentro de la lista enlazada que está en esa casilla, en ese índice. Con esto evitamos el uso de casillas adicionales fuera de la tabla hash, pero el rendimiento puede disminuir un poco si los buckets o las casillas contienen muchas colisiones, generando listas enlazadas muy largas. Ojito, si no han visto el video de listas enlazadas, también se los dejo por acá arriba. Justo vamos a ver este ejemplo. Voy a definir una clase para almacenar todo lo que tenga que ver con la tabla hash, mi función hash y algunos métodos para obtener e insertar valores. La función hash que utilizamos es la misma que platicamos hace un momento y ahorita nos concentramos en los otros métodos. Para terminar de ver todo el código, en el namespace global inicializamos la tabla hash con un tamaño de 5 e insertamos 3 strings, gato, perro y tigre, con sus valores 10, 20 y 30. Esto quiere decir que a diferencia de la tabla hash que teníamos antes, donde la llave y el valor era el mismo, aquí mi llave va a ser estos strings y lo que voy a guardar, lo que voy a almacenar son estos enteros. No sé, piénsenlo como la puntuación que le doy a cada animal.
Al final simplemente voy a imprimir la tabla y los valores de gato y de tigre. Ahora enfoquémonos de nuevo en la clase. Fíjense cómo en mi constructor definí mi tabla como una lista de listas, que para los que no conozcan mucho de Python pueden pensarlo como un arreglo de arreglos. Simplemente pues estos arreglos en Python son dinámicos, pueden crecerse y disminuirse sin tanto problema. Y en el método de insertar lo que hacemos es calcular el hash para luego hacer un append o para agregarlo a la lista que está en el índice que obtuvimos. Y lo que vamos a agregarle a esta lista enlazada o a este arreglo dinámico es una tupla con la llave y el valor, las dos cosas. Esto de la tupla igual es un tipo especial de Python, pero piénselo como que estamos guardando un arreglo o un paquete de dos, la llave y el valor. ¿Y por qué almacenamos las dos cosas? Bueno, esto es para que ahora en el método de obtener, una vez tengamos el índice que nos da la función hash, recorramos la lista comparando la llave contra las que ya tenemos guardadas dentro de la lista enlazada hasta encontrar un match. Porque sí, la función hash nos dice en qué casilla o en qué índice está el elemento o puede estar el elemento, pero tengo que recorrer la lista enlazada para saber si en realidad está ahí o no. Esto es un poco más complejo, sí, pero es una de las formas que tenemos para lidiar con las colisiones. La otra forma que tenemos se le conoce como Open Addressing o también se le puede conocer como Close Hashing. El primero era Open Hashing, este sería Close Hashing. En donde en lugar de almacenar varios elementos dentro de un solo bucket, si hay una colisión, lo que hacemos es buscar otro bucket, otra casilla libre para almacenar el valor ahí. Y para esto existen varias estrategias que podemos utilizar para encontrar este próximo bucket o esta próxima casilla disponible. Una es el sondeo lineal o linear probing, que básicamente es buscar el siguiente bucket disponible de forma secuencial, ir recorriendo cada uno de los índices hasta encontrar un índice vacío. También podemos hacer este sondeo cuadrático, lo que utiliza un desplazamiento cuadrático para encontrar el siguiente índice disponible, lo que ayuda un poco más a dispersar los elementos dentro de la tabla hash. Y otra forma de hacer esto es utilizando el hashing doble, tener una segunda función hash, la cual nos va a dar un desplazamiento adicional para poder así encontrar un bucket vacío. Justo vamos a ver este código que utiliza doble hashing. La parte de la creación e inserción de los elementos es exactamente igual, así que concentrémonos en la clase. Nuestra tabla hash va a ser simplemente un arreglo o, en términos de Python, una lista. Vamos a tener dos funciones hash que en este caso son casi iguales. Una va a ser la principal y la otra nos va a servir para el caso de una colisión, movernos a otra casilla. Justo eso lo vemos en la función de insertar. Obtenemos un valor de cada función hash y luego con un ciclo nos aseguramos que el índice donde queremos guardar el valor esté vacío. Si no es el caso, entonces modificamos este índice utilizando el valor de la segunda función hash. A esto nos referimos con el desplazamiento. Movemos ese índice a otro índice para que al final, cuando encontremos ya un índice vacío, guardemos tanto la llave como el valor. Para que ahora en el otro método, cuando estamos buscando la llave, apliquemos el mismo desplazamiento con las dos funciones y vayamos comparando la llave contra las que tenemos almacenadas hasta encontrar la nuestra. Justo en lugar de recorrer la lista enlazada que estaba en un índice, voy a recorrer los índices utilizando el desplazamiento que definimos hasta encontrar el índice que tiene la llave que estoy buscando. En términos de espacio, este método es más eficiente porque no requiere listas enlazadas, pero puede que se vea afectado el tiempo de ejecución si la tabla está muy llena, ya que esto incrementa pues, el tiempo de búsqueda para encontrar alguna casilla vacía. Muy bien, Chio, pero ¿esto en qué me va a servir? Bueno, el hashing se utiliza en un montón de cosas en el mundo del software. Se usa en bases de datos, en compiladores, en algoritmos criptográficos y, por supuesto, para almacenar información en estructuras de datos.
Oye, Chio, justo te iba a comentar, esto me suena como a los mapas que he utilizado en Java o los diccionarios de Python. Uso un string como llave y guardo un valor. ¿No es lo mismo? Sí, casi siempre. Depende del lenguaje. Depende del lenguaje y del tipo de mapa que estés utilizando, porque a veces los lenguajes tienen varios tipos. Puede ser que por atrás el mapa utilice una implementación de una tabla hash o una tabla hash con modificaciones para conservar el orden o otra cosa, ¿no? O puede que no, puede que utilice un árbol o alguna otra cosa, pero eso lo veremos en otro video. Por lo pronto espero que este video les haya ayudado porque la verdad el hashing pues, es una herramienta que se utiliza en muchos lados. A lo mejor y no implementamos funciones hash siempre, pero es muy útil saber cómo funcionan. Como siempre les dejo abajo información en la descripción del video, incluyendo un enlace a Visualgo, que es una página que a mí me gusta mucho donde puedes justamente visualizar el agregar elementos, buscar y eliminar dentro de una tabla hash, de esto de forma gráfica, utilizando varios métodos de colisiones. Está muy padre, échenle un ojo. De igual forma, déjenme todas sus preguntas abajo en los comentarios. Si este video les gustó, si aprendieron algo, porfa, regálenme un like, compártanlo con sus amigos y no olviden suscribirse y darle al botón de la campanita para que no se pierdan el siguiente video. Bye.